Natividad Yanquileo, abogada mapuche. Cuéntanos qué estás haciendo aquí en París, cómo llegas a París. Como llego es producto de una invitación de parte de la asociación Tierra y Libertad para Arauco. Ellos hacen una invitación al equipo que yo pertenezco, que es el Centro de Investigación y Defensa Sur, la sigla es CIDSUR. ¿Dónde queda? Queda en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, Biobío, en el país Chile. Sí. ¿Y a qué se dedica este centro? Este centro de investigación se dedica a la defensa especialmente de derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas que se vean acusados o como imputados de alguna causa o sean víctimas de violación a los derechos humanos. Acusados o atacados por lo que es el Estado, en este caso chileno. Sí, sí, efectivamente. Está bien. Entonces se puede hablar de nación cuando hablamos de los mapuches. Sí, sí. Si bien es cierto, no existe un reconocimiento oficial por parte del Estado chileno como nación mapuche, pero sí el pueblo, digamos, el pueblo mapuche se identifica como una nación. Estructuralmente reúne los Sí, requisitos, sí. incluso desde un punto de vista occidental, para que se pueda hablar de una nación mapuche. Sí. No de una comunidad ni de una colectividad, sino realmente de una nación, Uh-huh. ya por la complejidad o su estructura y por la historia que ella trae. Sí. La nación mapuche territorialmente comprende gran parte también, no solo de Chile, sino de Argentina. Sí, también de Argentina. ¿Cuánta gente habita actualmente o se identifica como mapuche? Es complejo saber, por lo menos en el último censo, que fue un bochorno en Chile, fue la verdad bastante complejo, pero al menos el 10% de la población chilena, por decirlo. Y en Argentina es mucho más. O sea, y hay gente que no se identificó, hay gente que también, muchas de las comunidades no aceptaron el censo, no se censaron, entonces es una cifra compleja de decir cuánto hay y cuánto no. Claro. Yo me refería también a la gente que se identifica como mapuche y que vive en comunidades o en territorios que gozan de cierta autonomía en el sentido organizativo. Uh-huh. Yo sé que en Argentina, cuando se habla de la carga genética, de la práctica sanguínea, la proporción de personas que tienen realmente una carga importante de sangre de pueblos originarios es mayor al 50%. Sin embargo, la gente que hoy por hoy entre Chile y Argentina se puede identificar como mapuche debe estar en un total de unos 3-4 millones de habitantes, quizás. Es un número... Sí, puede ser, o sea, no podría dar una cifra oficial respecto al tema. Entendiendo además que no solamente habitan entre la octava y novena región, como lo dice finalmente desde el Estado, siempre se transmite ese discurso, sino también se encuentran en diferentes partes del país, especialmente en la región metropolitana. Sí, la concentración, sobre todo en los países de América del Sur, la concentración en las grandes ciudades a nivel poblacional es muy alta. Sí. Esto también evidentemente calculo que afecta o se aplica a la gente de origen mapuche. Sí, así es. Presiones económicas, la concentración demográfica en pocos polos muy poblados. Uh-huh. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es abogada. Trabajo en este centro de investigación que yo mencioné, que es CIDSUR, con un equipo interdisciplinario, entre ellos está compuesto por abogados y abogadas, antropólogo, historiador, un antropólogo, un historiador, una trabajadora social y un antropólogo, o sea, una psicóloga. ¿Cuál es la actividad, o si se puede definir una actividad mayoritaria que defina la agenda cotidiana del centro? La agenda cotidiana generalmente está dando respuesta a las diferentes causas en las cuales se imputan delitos a personas que pertenecen a comunidades mapuche. ¿Qué tipo de delitos? Delitos como... Generalmente cuando sucede algo se le imputan como delitos, no sé, delitos de incendio, delitos
delitos los menores son los delitos de usurpación, delitos de robo, por ejemplo. ¿Qué tipo de usurpación? Usurpación de territorios, si las personas empiezan un proceso de recuperación en contra de las forestales hacen la denuncia, o desde el mismo Ministerio Público, que es el órgano persecutor, inicia una investigación en contra de las personas que pertenecen a las comunidades. Digamos, para tomar un poco de perspectiva, estamos hablando de un territorio con una comunidad que evidentemente es una nación, que tiene una historia bastante mayor y bastante más larga, todo lo que puede hacer, ya no solo los estados nacionales argentino y chileno, que tienen justamente 200 años justo, sino muchísimo anteriores, incluso a la llegada de los españoles, incluso a la colonización de los grandes imperios precolombinos, ¿no? Sí. De que estamos hablando de gente que lleva literalmente más de 10.000 años quizá viviendo en la misma tierra. Entonces, estamos hablando de un estado que disputa esos territorios, los reclama como propios, como terrenos fiscales o públicos, para cederlos a explotaciones. A privado. Explotaciones por la mayor parte privadas. Sí, sí. Pero son territorios donde la gente vive. Donde vive la gente, donde vivieron sus abuelos, donde vivieron sus bisabuelos, donde vivieron incluso sus padres. Y que hoy día están prácticamente el Estado se los regaló a las empresas. ¿Cuál es la actividad de explotación mayoritaria en esto? En estas regiones, generalmente la actividad es forestal y centrales hidroeléctricas, sean de paso u otras mayores, más grandes. Aprovechando la orografía, la topografía del territorio. Sí. En las actividades forestales estamos hablando de la explotación maderera. Explotación maderera de pino, eucalipto, entre eso también para producir celulosa. ¿Eucaliptus también? Sí. El eucaliptus es un árbol australiano. Es un árbol endémico, es un árbol de una isla desértica que tiene un clima muy diferente al clima que puede haber en el sur de América del Sur. Es un clima donde no hay agua. El eucaliptus en general es un árbol que bebe muchísima agua porque está preparado a sobrevivir con muy poca. ¿Qué impacto tiene poner una especie foránea en un ecosistema que le es tan diferente? Es que eso en el último tiempo también ha provocado bastante conflicto, bastante problema, porque la sequía, está provocando sequía y comunidades en la cual no tienen agua para beber en la cotidianidad. Y es un problema, o sea, finalmente ahora igual el Estado se está haciendo cargo a través de llevarle agua con camiones, que eso hace unos años atrás no pasaba. De hecho, en el sur de Chile hay una abundancia de agua que no debiera provocar eso. Claro, estamos hablando de territorios muy cerca de la cordillera, territorios de bosques densos, húmedos y fríos, cerca de glaciares, con reservas acuíferas enormes. Sin embargo, esta explotación maderera extranjera o artificialmente implantada ahí alcanza, por la escala que tiene, a provocar sequías en un lugar de esta clase. Sí. Y la solución del Estado chileno es enviar camiones con agua desde otras regiones. Desde otras regiones. Porque han secado esas regiones con árboles. Con árboles de pino y eucalipto. Que están simplemente implantados de forma artificial para ser vendidos a... Sí. Y el impacto ecológico, más allá de la sequía, la comunidad mapuche me imagino que tiene una relación con la naturaleza bastante distinta a nivel de desarrollo y de explotación de la que puede tener el resto de la población en los países que ahora llamamos occidentales o industrializados. Sí, tiene consecuencias que son bastante complejas, especialmente con el tema de como decir, no solamente del agua, sino también con las hierbas, que se utilizan mucho para hacer medicinas. La fitoterapia, como lo dice, se dice científicamente. Sí. Claro, y digamos, un pueblo tan antiguo tiene su propia farmacopea, su propia medicina y su propio sistema y esto se ve alterado justamente por este cambio ambiental. Sí, que por lo menos viene pasando unos 30 años aproximadamente. Y que también hay si bien es cierto, se le entrega esto a las empresas forestales, pero hay un gran aporte también desde el propio Estado. Y que sigue estando ahí. De hecho, en los años 90
es el Estado que invita a las comunidades a hacer este tipo de plantaciones, pagándole para que las propias comunidades pudieran hacer estas plantaciones y sin medir las consecuencias. Claro, que un también, sistema de subsidio, sí, para abaratar costos, en definitiva. Para abaratar costos, pero la excusa de ellos para poder introducirlo era que son árboles que crecen rápido, se pueden explotar rápido, por lo tanto también eso le permitía salir de la pobreza. Claro, más dinero Sí. para tapar un problema Sí. que no hace que crecer. Un Es problema como- que crece. Es apagar el fuego echando más fuego, Sí. echándole gasolina. Sí. De acuerdo. Pero cuando hablamos de expropiaciones, cuando hablamos de resistencia, o cuando hablamos de persecuciones judiciales porque hay, como ha dicho, incendios intencionales o no, robos, usurpaciones, simplemente porque estamos hablando de un pueblo que se dirige de manera desinteresada o interesada, pero de manera directa a defender un bosque que está lejos, o porque realmente su vivienda, el territorio donde vive literalmente está siendo disputado para ser utilizado a fines industriales. Es que hay lugares donde se vive lejos y otros lugares que están muy cerca de donde se está viviendo, entonces la afectación es directa. Entonces necesariamente para poder seguir viviendo necesitas de ese espacio, de ese territorio. Claro, esto no es evidente para una persona que ha crecido en una gran ciudad, No, no, para nada. que cree que todo viene en un supermercado, que los animales vienen cortados en una bandejita y de los cuales nos servimos. Claro, es otro tipo de relación, mucho más directa, mucho más intrínseca. Sí, o sea, de hecho el mapuche, toda su cosmovisión gira en torno al territorio, entendiéndose como territorio, porque desde el Estado siempre nos separan la tierra, el agua, y todo es separable para ellos. Claro. El suelo, el subsuelo, entonces hacen una división que según ellos es lo que corresponde. De hecho, la tierra y el agua, especialmente en la ley indígena, también está separado. Y para nosotros es todo un conjunto. Cuando dices que está separado en la ley indígena o que no está separado en la... Es que está separado en la ley indígena. De hecho, hay un registro de aguas y tierra, por ejemplo. Pero la ley indígena quiere decir que hay un código legal aparte del Estado chileno orientado a la población mapuche. Sí, sí. Efectivamente hay una ley que viene a proteger y a promover los derechos de los pueblos indígenas. O sea, sí, entendiendo que por lo menos dentro del Estado se reconocen 9 pueblos indígenas. 9 Entre pueblos ellos, originarios. sí, sí. Entre ellos el mapuche. Entre ellos mapuche, que es el más grande además. ¿Y esta ley de cuándo data? Del 93. De acuerdo, 3 años después de que Pinochet deja el poder. Sí. Pero es una ley que viene a reconocer un cuadro y una realidad que ya existe, como algunas leyes, o es una ley que viene más que nada a regular y a enmarcar las cosas para restringir el margen de acción. ¿Cuál es tu opinión de este marco legal? Es que también hay que entender que una ley, o sea, entre lo positivo que se puede rescatar, que viene como a proteger y que las tierras indígenas queden así completamente disponibles para que se pueda usurpar. ¿No es cierto? Como digo, la misión de la ley viene a proteger las tierras indígenas. Pero en la práctica ha resultado distinto, porque también viene a que muchas de las personas o de la empresa o latifundistas que tienen grandes extensiones de tierra pueden vender los terrenos después a muy alto costo. Entonces el Estado finalmente le vino a regalar esos terrenos, después se los vuelve a comprar a un precio mucho más alto. A precio vil. Sí. Mucho más alto. Sí. ¿Hay otras aplicaciones legales de esta ley en el cuadro del marco civil o en el marco penal con respecto a lo que pueda ser la cotidianidad del pueblo mapuche? Lo que se ha, en el último tiempo, lo que se ratificó fue el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que está vigente hoy día en Chile, por los tribunales muy poco aplicado. ¿Pero qué estipula esta ley para que se aplique muy poco en los tribunales? Es que lo que pasa es que como no hay un reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, la gran discusión es que si este tratado internacional está por sobre la Constitución
o está por debajo de la Constitución, si es superior o no superior a otra ley. Entonces aún no hay un acuerdo con respecto al tema. ¿Y la consecuencia de esto en el día a día cuál sería? La consecuencia de esto es que se aprueben megaproyectos que vienen a destruir las comunidades. Claro, sin ningún tipo, saltando marcos legales que ya existen. Sí, lo que pasa es que igual hay un tema ahí que tiene que ver con respecto a la consulta indígena, que está regulado dentro del convenio 169. Pero la consulta indígena, la verdad es que en Chile lo que viene a hacer, viene solo a informar respecto del proyecto que se va a llevar a cabo en este lugar. Hay muy pocos proyectos donde se ha tomado en consideración la opinión desde las propias comunidades. Claro. Solo va en un sentido. Sí. Es como para cumplir el procedimiento y como ya llevamos a cabo la consulta, pero en realidad no es un formalismo que no tiene... Un formalismo, sí. Se cumple con la formalidad y posteriormente se sigue construyendo, haciendo centrales eléctricas, basurales, y un montón de cosas que se siguen instalando en las comunidades. Digamos que el gran conflicto entre la nación mapuche y el Estado, en este caso chileno, sería una cuestión medioambiental. Sí. Pero a partir de ahí hay todo un aparato represor puesto en marcha que condiciona el día a día de toda persona que oponga resistencia Sí. a esta imposición. Sí, es así. Así de simple que finalmente desde el Estado a las personas que se oponen a esta instalación de estos proyectos, estos megaproyectos, simplemente se le acusa de cualquier delito y empieza a perseguir. ¿Qué tipo de persecuciones? ¿Cuáles son las consecuencias legales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? Como te mencionaba, ser acusado de cualquier hecho que pase, como digo, incendio, de usurpación, en otros casos de robo. Se empieza como a vincular y a desviar el tema hacia otras situaciones que terminan siendo para ellos como delitos comunes. Lo digo delitos comunes que no reconozcan que hay una demanda detrás. No, más bien, tal y tal persona hizo esto porque se le dio la gana. Claro, he quemado un camión que transporta madera, pero no decimos ni a qué empresa pertenece ese camión, ni qué estaba haciendo esta empresa con esa madera, ni qué representa. No, y que además es que reconozca que hay una demanda desde una determinada comunidad. No, igual la imputación de cualquier delito es individual también, entonces no es que se vaya a juzgar a un colectivo. Entonces desde el Estado, a través del órgano que está determinado para estos casos, que se empieza a perseguir a los mapuches y generalmente en estos casos también se termina aplicando una ley de excepción que fue creada durante la dictadura, que es la ley antiterrorista. Una ley antiterrorista. Sí. Para delitos para hechos de sabotaje. Sí. En su propio territorio. En su propio territorio. Sin intención de condicionar la vida de una población. No, de hecho, o sea, el mapuche es el mayor protector, digamos, de la vida. O sea, si hay algo que se tiene y por algo también se provoca este movimiento, es precisamente en defensa de la vida. Es porque un pueblo también quiere seguir existiendo. Pero eso no significa de que tenga que ser una vida por sobre la otra. De hecho, en ese sentido han sido muy cuidadosos durante todo este tiempo de ir en esa parada, digamos. De hecho, todos los procesos que de alguna forma se han reivindicado tienen que ver especialmente con temas de territorio y con cosas materiales, pero nunca en contra de la vida de él. Y sin embargo, antes de mencionar la ley antiterrorista, que además es bastante extraño que en una región del mundo donde el número de ataques terroristas casi es inexistente, terrorista en el sentido clásico que se entiende hoy en día de la palabra, tenga un propio código antiterrorista. Sí, o sea, de hecho... no es una región del mundo donde se vuelen embajadas, ni haya atentados, ni con hombres bomba, no, para nada, y como te ni en vuelvo Chile, a ni en mencionar, Argentina, ni en Uruguay, ni en Brasil, sí, ni en Perú, sí. ni en Bolivia, ni vamos. Sin embargo, antes de mencionar a esta ley antiterrorista, habías hablado de un órgano que se aplica en estos casos. ¿Eso significa que habría una estructura del Estado particular para esta cuestión mapuche y no habría tribunales comunes? No, lo que pasa es que hay tribunales comunes, pero el órgano persecutor, que se llama Ministerio Público, Ministerio Público. sí, o Fiscalía,
que una vez que ya toman detenido es la que formaliza y la que determina el delito por cual van a ser formalizados. Entonces van a los tribunales y ahí se lleva todo un proceso. Generalmente todas las personas que están acusadas pasan por un periodo largo de prisión preventiva y con el tiempo, por lo menos las acusaciones con respecto a los delitos terroristas, aunque se califican como conductas terroristas, hasta el día de hoy no hay ningún mapuche que haya sido condenado por esos delitos. ¿Cuándo empezó a aplicarse esta ley? Por lo menos durante el 2000, desde el 2000 en adelante. Estamos en 2018. 2018. No hubo ningún condenado. No hay ningún condenado por terrorismo que se le haya aplicado esta ley. Sin embargo, para poder condenar, lo que pasa es que durante todo el periodo de investigación, antes que se lleven a juicio, todo este proceso se hace bajo esa ley. Digamos que hay prisiones preventivas largas. Cuando decimos una prisión preventiva larga, ¿de cuánto hablamos? Por lo menos de entre el mínimo, que sería un par de meses, 6 meses, hasta 2 años. ¿Y hay muchos casos de gente que realiza prisión de 2 años? Sí, hay muchos casos. De los cuales la gran mayoría... La gran mayoría, cuando llega al juicio, sale absuelto. Cuando ya pasan a un tribunal que está compuesto por 3 jueces por lo menos, salen absueltos. Estamos hablando de una realidad que hoy por hoy es la que, para poder buscar un paralelismo, sería la realidad de Israel con el pueblo palestino. Prisiones preventivas que no desembocan a... Nada. Bueno, quizá en algunos casos sí, pero en todos casos años de prisión preventiva sin ninguna garantía de condena, pero ni siquiera proporcional al tiempo pasado. De hecho, durante todo este tiempo, como te insisto, todos los procesos que se han llevado por ley antiterrorista, que al menos han sido en su mayoría, muchas de las personas mapuches que han sido procesadas han sido bajo la ley antiterrorista, pero al momento de llegar a juicio son condenados, o son absueltos o son condenados por delitos comunes. Claro. Pero se usó durante todo este periodo que estuvieron en prisión preventiva esta ley, la cual primero le permite estar largos periodos en prisión preventiva. Segundo, a veces el secreto de la investigación por algún tiempo. Tercero, que permite, las condenas que han habido, permite que sea a través de un testigo protegido. De una persona que no sabemos quién es, que no existe la posibilidad de interrogarlo. O sea, si bien es cierto, existe la posibilidad de interrogarlo, pero como no sabemos quién es, se hace muy difícil poder hacerle preguntas para poder saber si es que a lo mejor lo más probable es que haya tenido un problema con esa persona y quiera solamente por una cosa de venganza estar dando un testimonio. Es más, la última condena que hoy existe... Perdona, pero hay una protección oficial de la identidad del testigo protegido incluso luego de la absolución del acusado. Sí. Sí, o sea, pero lo más lamentable es que siempre se sabe quién es el testigo, porque además es de las propias comunidades. Entonces también hay un doble juego, porque primero, como son personas pertenecientes a las comunidades, ahí también provoca una división en la comunidad. Por supuesto. Provoca un conflicto y muchas veces terminan siendo familiares. Claro. Entonces, tan macabro como funciona el sistema, es que termina tu propio familiar. Pero este sistema realmente, si hay que buscar cuando hay que buscar un paralelismo o una situación similar, hay que ir a la época de la ocupación nazi en Francia, donde se aplicaba el sistema de denuncias anónimas, en los cuales finalmente la grandísima mayoría de la gente denunciaba a otra por grandes problemas simplemente porque no la habían saludado, le debían un poco de dinero. Entonces, como no se sabe legalmente quién es, entonces no hay posibilidad de ponerlo en contexto y saber poder interrogarlo de una manera que correspondería frente a una persona que sabemos que puede ser. O sea, si hubo un problema anterior, no sé, quizás hubo un tema de, como decía, una denuncia, o tuvieron otro tipo de conflicto, pero no se sabe. ¿Cuántos procesos puede haber por año de este tipo? Al menos en este último año, vienen 10, 20, 30, al menos unos 40 procesos. 40 personas por lo menos en el último año. ¿Solo en el último año? Solo en el último año. Y esta ley de excepción, la ley antiterrorista, es aplicada por tribunales civiles.
Sí. De acuerdo, eso es el único ámbito en el que se están jugando los mapuches, porque nosotros cuando vemos imágenes parece más bien territorios militarizados. Sí, o sea, los tribunales siguen siendo quienes hacen el juzgamiento, pero a partir también, a partir por lo menos del 2010 en adelante, porque había algunos casos también que con anterioridad eran juzgados por la justicia militar. ¿En qué años? Antes del 2010. Digamos, en pleno siglo XXI. Sí, sí. Con códigos penales militares. Con códigos penales militares Jueces juzgando militares. a civiles, sí. Jueces militares. Jueces militares. Condenas militares a cumplir en prisiones militares. No eran en cárceles comunes, pero todo el proceso era llevado por un militar. De acuerdo. Como si se estuviera jugando a otro militar. Sí. Con la justicia paralela que Para la justicia militares militar. se juzgaba a civiles. De acuerdo. Eso cambió recientemente, o sea, no es nada. Y con este tipo de marco legal, ¿cuánta gente ha sido encarcelada? No tenemos el cálculo total, que también como lo que más hemos trabajado la ley sobre conductas terroristas, y hemos visto que durante todos estos juicios que se han llevado a cabo por ley antiterrorista no hay ningún condenado por ley antiterrorista. Claro. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en Chile, en realidad, más allá de que lo digan o no lo digan los tribunales, en Chile no hay terrorismo. Los resultados son... Los resultados lo dicen. Debería haber víctimas. Sí. Y en Chile, no, como digo, o sea, cualquier persona que vaya a Chile, cuando ven por la televisión y ven así como, ay, que los mapuches son terroristas, que no sé qué, llegan a Chile y dicen, oye, que... ¿Dónde está el terror? Claro, nadie tiene terror. De hecho, en la 9ª región, que es en Temuco, donde me dicen que hay más terrorismo, todos andan tranquilamente por las calles. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y no va a pasar, como insisto, o sea, la mayor lucha, por decir algo, del pueblo mapuche es por la vida. ¿Cómo puede entender esto una persona que vive en una gran ciudad de cualquier país, hoy por hoy, que haya gente que en su día a día logra aplicar estos valores que en general uno puede encontrar atractivos, encontrar muy nobles, pero verlos más bien resignados a lo que puede hacer una actividad de fin de semana o simplemente las páginas muertas de un libro? ¿Cómo le explicarías esto a una persona? ¿Cómo le explicarías que esta realidad sigue existiendo hoy en día, que no se trata de un grupo de ancianos que viven en medio de la montaña y que intentan mantener de una manera cuasi folclórica o mística ciertos valores? Sino todo lo contrario, hablamos de un pueblo que está compuesto por todo tipo de generaciones, que vive una realidad cotidiana, sí, y que sin embargo comparte estos valores, este sistema, esta idiosincrasia propia, esta cosmogonía también finalmente en la cual se apoya. Sí, es complejo quizás poder entenderlo de quien no pertenece a pueblo indígena. Cuando se pertenece a pueblo indígena, para nosotros es mucho más fácil conversar con ellos y entendernos. Pero cuando no es así, uno parte explicando primero quiénes son los mapuches, y lo que uno parte porque también a uno se lo enseñaron. Mapuche es gente de la tierra. Se compone de dos... Antes que empieces, cuando dices a uno se lo enseñaron. Sí. Se lo enseñaron a... ¿Quién? Nuestros padres, nuestros abuelos, a nuestros padres se lo enseñaron sus abuelos, viene de generación en generación, un pueblo que siempre ha existido, está vivo. Y esto que me vas a empezar a contar ahora sobre lo que es la mentalidad mapuche, lo podemos decir así, me lo vas a contar vos, Natividad, que sos una abogada joven, no sos una persona sos alguien que está viviendo con este marco y cuyos padres te lo han contado hace relativamente poco, digamos. No nos estamos remontando a una realidad minoritaria y lejana en el tiempo, estamos hablando del presente. Sí, o sea, todo tiene que ver con, como te mencionaba, con respecto al tema de la tierra, entendiéndose como territorio, realmente como un
territorio donde uno, no es que uno le pertenezca, que uno sea crear la propiedad y que el territorio le pertenezca a uno. Que es la definición de territorio que puede entender una persona occidental. Territorio es una parte de un tierra que me pertenece a mí o a alguien. Sí, sí. Por eso hay que luchar por él. Sí. Sin embargo, no es el caso. Sin embargo, no es el caso. Nosotros lo entendemos como que nosotros le pertenecemos a la tierra. Por lo tanto, somos nosotros quienes debemos cuidarlo porque la tierra nos entrega todo. Nos entrega vida, que consiste en el agua, que consiste en los pájaros, en los ríos, en las hierbas para hacer la medicina, que nos da de comer día a día, el cual nos permite de que nuestros cereales puedan crecer, el cual nos permite que durante cierta época hayan unos y otros productos, nos permite todo. Nos da todo en la tierra. Por lo tanto, como esa tierra nos da, nuestra forma de retribuirla es cuidándola. Y no permitiendo que le sigan haciendo daño. Sin embargo, ¿es el hombre el centro de la tierra para el mapuche? Quiero despejar esta duda. En la cultura antropocentrista clásica, las grandes religiones, la tierra está hecha por Dios para que el hombre se sirva de ella. Entonces, puedo controlar todo, puedo domesticar todo, puedo explotar todo, puedo servirme de todo. No estamos hablando de este caso. No. Vos me contás que totalmente distinto. No, la tierra nos alimenta, pero no es que nos alimenta porque esté subordinada a nosotros. Hay este cambio de escala. Sí, sí. De hecho, uno ve que hay muchas cosas que serían imposibles manejar para el hombre. Si bien el hombre se cree con un superpoder y cree que lo puede manejar todo, entonces uno dice, ya, o sea, si quieres manejar todo, entonces, por ejemplo, para nosotros los temblores no es un problema, porque los terremotos, porque también la tierra necesita respirar, lo vemos todos, le damos otro sentido a las cosas. Claro. Entonces, si usted, hombre, se la sabe todo, entonces haga que la tierra no respire más. Digamos que estás diciendo que para los mapuches lo que científicamente se ve como la acumulación insostenible de una tensión entre las placas tectónicas tiene una explicación y tiene que liberarse. Sí. Y todo, así como no podemos controlar la lluvia, no podemos controlar el día-noche, no podemos controlar que muchos de los árboles crezcan o no crezcan, o que crezcan en determinados lugares. No podemos hacer, por ejemplo, los bosques, que nacen de forma natural, las mismas cordilleras, hay los ríos, por ejemplo, y los lagos, la mar, hay una serie de cosas que el hombre no puede hacer. O sea, yo creo que nunca lo va a hacer, porque no es imposible. Entonces ahí está la tierra, y para nosotros es fuerza, es vida, ¿no es cierto? O sea, la tierra es todo. No es todo. Por lo tanto, lo que uno ve es que los mapuches se sienten con la obligación, o nos sentimos con la obligación, porque más allá de ser profesional, yo soy mapuche. Mi primer tema es ser mapuche y después profesional. Y en tu caso, abogado. Sí. ¿Y cómo se vería en el día a día de un mapuche que vive en una comunidad? ¿Cuál sería una imagen, no digo estereotipo, pero una imagen típica que la gente pueda hacerse? No estamos hablando ni de grandes ciudades, sí. No estamos hablando ni de grandes pueblos. El día a día de un mapuche que vive en una comunidad es como cualquier otra persona quizás que vive en el campo. Algunos mapuches, como una granja, digamos. Sí, hacen su ceremonia en la mañana, agradecen a la vida, a la tierra, todo lo que nos da para poder seguir viviendo, su desayuno, su tema de ver los animales, cómo están, dónde están, alimentar a las gallinas, seguir trabajando el tema de la tierra, ver sus plantas, su verdura, por ejemplo, de repente hacer construcciones, cercos, y así. Pero todo a una escala más humana. Sí. O hay tractores, ya no, hay en algunos casos donde sí hay, otro que se sigue trabajando de manera más
con los animales, o sea, todo sirve, digamos. Todo hay una cierta forma de vida que además es muy tranquila y muy cuidadosa también con el lugar donde se trabaja. Porque muchas veces igual dicen, no, pero o sea, para una persona que viene de fuera, si tiene una hectárea de tierra, toda esa hectárea de tierra le quiere explotar de uno. El mapuche no, ocupa un espacio, después lo deja descansar otro año, después ocupa otro espacio y así. Siempre va cambiando los lugares donde va a trabajar. Porque necesita descansar ese lugar. Claro, el cultivo por ciclos que sí. Recién ahora empiezan a descubrir las poblaciones sí. occidentales. Sí. Y es una vida tranquila, por decir entre comillas, tranquila. Algunos también creen que yo me voy a ir, algunos dentro de sus sueños dicen, no, yo me voy a ir al campo, quiero vivir gente que está en la ciudad. Sí, en la ciudad a veces se piensa y dice, no, pero me voy a ir al campo porque es mucho más relajado. Y uno dice, mucho más relajado, no sé dónde se ve, porque igual la persona que vive en el campo, como Mogoche que vive en el campo, trabaja muchísimo. Claro. De hecho, se levanta muy temprano y se acuesta, o sea, a lo mejor no se acuesta tan tarde, pero sigue trabajando una vez que ya el sol se entra, no sé, pues mucha gente hila, se pone a hacer artesanía después de que ya cae la noche. Claro. Y lo importante también que se dan en estos lugares la conversación, el llegar en la tarde y hablar con la familia. De hecho, de tomar, de cenar juntos, de tener conversación, de interactuar, es mucho más, se vive mucho más en familia. Y eso en otros lugares uno le llama la atención porque cada uno come por su lado, cada uno vive su vida cotidiana, con suerte se juntan el fin de semana, si es que... O comen juntos pero mirando todos un televisor. Juntos, pero en realidad todos en su tema, no hay conversación, la mamá o el papá no saben qué está pasando su hijo, o el hijo no tiene idea de qué le pasa a la mamá. No sé, acá es súper distinto. Y una vida que por lo menos para mí me ha dado... Si hablamos como del término de felicidad, o sea, uno dice, mira, la verdad es que yo he sido muy feliz estando en el lugar donde estoy. ¿Qué es donde estás viviendo actualmente? Donde estoy viviendo actualmente, sí. Y cada vez que salgo quiero volver. Bueno, es una muy buena señal. Sí. A mediados o a finales, más que nada de los años 90, recuerdo haber visto una noticia. La Patagonia es un territorio muy grande que se extiende tanto del lado chileno como del lado argentino. Quizá la imagen de la Patagonia ahora mismo en el lado chileno sea todavía de una zona de bosques, una zona muy densa. Sin embargo, del lado argentino no hay más bosques, más bien prados con cultivos. Bueno, cultivo de soja y antes lo que era el pastoreo de vacas y ovejas para exportación de materias primas. Esto viene desde que a mediados de 1800 empieza a ganarse el terreno a fuerza de balas a los mapuches, lo cual culmina del lado argentino con la llamada conquista del desierto, como si un desierto pudiera conquistarse si fuera desierto, que en los mismos años se realiza del lado chileno una operación militar similar, llamada Pacificación de la Araucanía. Claro, bueno, se reconoce que había algo que oponía resistencia. Del lado argentino hay un desierto que debe ser conquistado, porque no está domesticado. Me has contado que la realidad ahora mismo del lado chileno se puede resumir sin querer por esto ignorar otros fenómenos, en la explotación maderera, que me imagino que también es para exportación. Bueno, y en grandes proyectos hidroeléctricos que son bastante depredadores a nivel de paisaje y de recursos naturales. Del lado argentino la dinámica quizás sea más bien la plantación y el cultivo de soja y de animales. En este sentido, Benetton ha comprado a precio vil varios millones de hectáreas, el equivalente a la mitad o un poco más de la provincia de Tierra del Fuego.
de la isla de Tierra del Fuego. Son varios millones de hectáreas. Yo recuerdo una noticia en la cual hubo una ocupación, si se puede decir, que no usurpación de tierras pertenecientes a él, y mientras había un recurso de amparo para decidir el procedimiento, recuerdo haber leído que el juez había prohibido a la gente que ocupaba el terreno de hacer fogatas porque no quería que se cortasen árboles que podían pertenecer a Benetton. Y el abogado mencionaba esto como un acto de mala fe de parte del juez, que decía que el juez, sabiendo que los mapuches no pueden permitirse cortar árboles así como así, si hacían un fuego lo hacer con ramas recogidas del suelo. ¿Esto tiene sentido? Porque ¿cómo se explica esto? Sí, o sea, me imagino que es muy similar a lo que pasa, entendiendo de que somos territorio igual, si bien es cierto, pertenecemos al mismo pueblo, pero geográficamente igual es distinto. Pero claro, o sea, igual estamos hablando de, en el caso digamos mapuche, del Gulumapo, como se denomina, el otro el Cuelmapo, que también hay... Cuelmapu y Gulumapu. También pasa lo mismo, en que se utiliza cosas que están como ya un poco entregadas por la propia naturaleza finalmente. No es llegar y tomar y cortar árboles y cortar, que nosotros denominamos mal árboles nativos, por ejemplo. No es llegar y cortar, de hecho se cuidan mucho ahora. Entonces, como a través la misma naturaleza, pues, cumpliendo su ciclo, va botando, eliminando ciertas ramas de su árbol. Y son esas las que se van ocupando. Para hacer fuego, para poder trabajarla. De hecho, se hace alguna artesanía con esas maderas. En algunos casos también, cuando eran muchos, se usaban para construir. También hay varias cosas y se pueden utilizar de varias formas. Pero es cierto que habría reparo de parte de una comunidad a cortar un árbol. Depende el árbol también. Depende la cantidad de árboles que hay en ese lugar. Que hay en ese lugar. Entonces todo va a depender. Bueno, pero son preguntas que se sí, o sea, hay, o sea, como te digo, no es llegar y cortar, ya sé que quiero cortar este árbol nativo para hacer leña. No es tan fácil. No es tan fácil, dado además la gran plantación en estos días, se prefiere mejor cortar un pino o un eucalipto antes de otro tipo de árbol. Por motivos obvios. Sí. Porque además es lo que nos permite, según nuestra visión también, de que haya más agua, de que el agua permanezca. Bueno, claro. Los eucaliptos pueden consumir cientos, casi 1000 litros de agua por día, agua potable, por eso crecen tan rápido. Hay cierto paralelismo con la industria de la celulosa que se instala, que las empresas europeas se instalan en Sudamérica. Y lo que se exporta es finalmente la pasta de celulosa ya preparada, lista para ser dispuesta y secada para crear el papel. Porque los recursos que además se utilizan son el agua para hacer crecer estos árboles y luego una cantidad exponencial más grande de ese agua para destruir la madera, separar la lignina y crear la pulpa de celulosa con la cual luego se hace el papel. Básicamente lo que hacen en realidad es comprar la pasta donde ya está incluida el agua, el gasto de agua. Sí. Esta es la realidad que se vive desde hace varias décadas. Sí. Es más o menos lo mismo en realidad. Y siempre, si bien no por eso, si fuera material utilizado en Chile, quizás habría otro valor ético, no mucho mayor tampoco, pero estamos hablando de que la dinámica es siempre la misma. Empresas privadas que utilizan en propiedad territorios que eran, en el mejor de los casos, reconocidos como fiscales por un Estado chileno o mapuches, porque es que había reconocimiento territorial de la parte del Estado chileno. Desde el Estado chileno... como decir, esta propiedad inviolable cuya potestad no puede ser decidida por una instancia del gobierno. Hay algunos, se reconocen ciertos títulos, se llaman títulos de merced,
reconocen ciertos títulos donde habían comunidades y por lo tanto esas tierras tienen que ser devueltas, digamos, por el Estado a las comunidades o a las familias a las cuales pertenecían. ¿Pero esos títulos de merced de qué época, a qué época se remontan? 1800, 1900, 1800, 1900 por lo menos. Sí, no sé muy bien la época. No, pero ya son de la época del sí. Estado chileno nacional. Sí. ¿Y qué proporción puede ser esto de todo? Es muy poco. Es muy poco. De hecho, o sea, si existieran esos títulos, o sea, de hecho existen en el tema también el reconocimiento que se le da a través, porque tiene que pasar finalmente por los tribunales. Tiene que pasar también por una institución que está ahí, que se puede visualizar, como te decía, que creó también la ley indígena. Es una institución que se dedica como a resguardar el tema de las tierras y de las aguas que se ponen. Pero eso. Sí, que hemos visto que su aplicación es más que relativa. Sí. La imagen que a veces se tiene, ahora mismo lo poco que llega a la prensa, me imagino que del lado chileno es similar, cuando se habla del Wallmapu, de la nación mapuche, del territorio mapuche, son conflictos. Sí. Conflictos violentos contra, si bien generalmente lo que se termina viendo siempre son carros blindados con gendarmes y carabineros blindados contra personas desarmadas que lo más que pueden hacer es tirar una piedra o una botella. Pero siempre es este lado del conflicto. Del lado argentino, cuando uno habla con algunas personas, parece que también siempre es una imagen de fatalismo, como si la realidad de las comunidades mapuches fuera todo el día en un estado de guerra. Sí. Bajo las balas de goma y los gases lacrimógenos y los carros blindados o cortando ruta. Mucha gente dice, bueno, los mapuches, si es que quedan algunos, ya deben estar todos muertos, ya no debe quedar ninguno, ya todo ese territorio debe estar arrasado. No es el caso. No es el caso. Hay una realidad cotidiana, pacífica, un transcurso de una vida normal que sigue su curso. Tampoco me parece que sea el caso de resumir a la gente de mapuche como viejitos que quedan viviendo mientras todo el mundo se ha ido a vivir a la gran ciudad porque quiere tener sus teléfonos celulares y su ropa de moda. No es el caso tampoco. Tampoco. Hay jóvenes entonces viviendo ahí. Hay jóvenes, sí, es hay como, niños. Sí, es como... Hay escuelas en ese caso. Hay escuelas, como dices tú, se continúa con la cotidianidad, con la normalidad, de alguna forma, de lo que han tenido quizás la oportunidad de tener familia en el campo, es eso, solamente que cambia la forma. Hay algo mucho más profundo ahí que el valor que se le da a la tierra, que no es como una mercancía, sino una forma distinta de verla, como insisto, o sea, es como que nosotros le perteneciéramos a ella más que ella nos pertenece a nosotros. ¿Y se puede decir que hay una juventud que ha mantenido estos valores, estos principios, que vive con ellos? Sí, se puede decir que hay una juventud, lo que pasa es que igual es como... ha sido también complejo, ¿no? Yo creo que también estamos en un proceso de reconstrucción. No ha sido fácil. Como mencionaba ahí ya, la pacificación de la Araucanía, la cual posteriormente también con la dictadura deja mucha gente también muy con heridas muy abiertas. Y condenada a vivir como claro, pobres en las ciudades, sí, o en las afueras de las ciudades. Un pueblo muy masacrado, muy pisoteado. Entonces frente a eso es muy difícil poder levantarse. Como digo, o sea, el pueblo mapuche está en reconstrucción, así como está el pueblo chileno también, como quedó muy golpeado por la dictadura. O sea, vivir primero la matanza que hubo en la Araucanía, posteriormente las generaciones que están hoy día vivieron la época de la dictadura, entonces vienen con situaciones con mucha violencia en su contra, entonces no ha sido fácil. No sé, a nuestros papás se les prohibió hablar el idioma, por ejemplo.
se les castigaba si ellos hablaban el mapudungún. Entonces, el idioma mapuche. Entonces no ha sido fácil. Se le quitó sus territorios, se le quita su tierra, sangre y fuego. No se le gritó así, no se les quitó la tierra y dijeron aquí vengo, por favor pueden salir. Ha sido muy violento todo lo que le ha pasado, entonces no es fácil. Del lado argentino se relegaliza la esclavitud. Mujeres y niños por la mayoría, pero también familias enteras sobrevivientes son embarcadas, son llevadas en barcos a Buenos Aires y los diarios anuncian que esa gente será dada en propiedad a familias patricias de la ciudad de Buenos Aires, donde los niños y las mujeres podrán dedicarse al servicio doméstico, los hombres a la construcción, en todo caso separados y a miles de kilómetros de sus casas. Ahora estamos en París, estamos en una casa amiga. Has visto París, has recorrido París estos últimos días, has pasado quizá de casualidad por lugares que no tienen mayor relevancia, como puede ser el Museo de Ciencias Naturales o el Museo del Quai Branly. ¿Qué se puede sentir o qué se siente cuando se sabe que hace menos de 100 años todavía había mapuches prisioneros en estos lugares vivos, que habían sido traídos para la exposición de la Feria Mundial y que luego eran conservados como propiedad, como parte de la colección de este museo, como si estuviera en un zoológico? ¿Qué impacto tiene eso para una persona como vos que vive una realidad coherente con la del mundo y sin embargo termina justamente pasando por un lugar como ese, tan banal? Sí, o sea... ¿Cómo es la rabia ciega que pueda surgir o hay realmente...? Como yo te lo comentaba, igual es un tema que uno puede ver alrededor del mundo, que todo funciona de la misma forma. Hay alguien que emite las instrucciones y todos las siguen. Entonces, lo que uno puede ver que París tampoco es una excepción a esas reglas. Y lamentablemente París es una ciudad como cualquier otra ciudad, como una gran ciudad. Cada vez se parece más, cada vez está más globalizada. Cada vez, claro. O sea, entonces, claro, uno puede decir, mira, la verdad es que... y lo otro es que como un simple otro ser humano se siente como tan superior a otro ser humano, como creyendo que su vida es mucho más importante que la del otro. Como por el solo hecho de que somos de colores distintos, porque no sé con qué derecho se sienten de decir nosotros somos la raza superior, cuando en realidad uno puede evidenciar que por mucho que se crea superior, todos somos seres humanos y al final del día no somos nada. Sin embargo, a lo largo de esta conversación creo que los motivos por los cuales esos conflictos se desencadenan son bastante evidentes, y es el dinero. Sí. Es un interés puramente económico. Puramente económico. Que además beneficia a muy poco y que la gran población está dormida. Claro. Y está dormida en todas partes. Instrumentalizada para apoyar siempre al poder que ejecuta estas fuerzas opresoras. Sí. Y es lamentable. Pero también, o sea, más allá de eso, también lo conversaba contigo, yo con hartas ganas de volver, por supuesto, ninguna intención de quedarse ni nada por el estilo. No, conociendo lo que son los paisajes del sur del Chile, me imagino que... Sí, entonces como que uno piensa y dice, mira, la verdad es que sí, viven personas, seres humanos, igual que uno, en su espacio, pero también
como te mencionaba, han habido cosas que si bien es cierto han sido dolorosas, han sido complejas, pero que también con el tiempo, porque no me gustaría dejar como esa sensación de que todo ha sido malo, de que todo es terrible, ¿sí? Pero tampoco quiero quitarle como como quitarle la fuerza de que esto está pasando y no puede seguir pasando. Claro. O sea, las comunidades no pueden seguir militarizadas porque el Estado se ha encargado de entregarle a las transnacionales el territorio mapuche. Eso no puede ser. No puede ser que los niños estén siendo atacados, no puede ser que las mujeres estén siendo atacadas. Eso no puede seguir sucediendo. Lo cual no quita que haya una nación que sigue viviendo su día a día en armonía. Lo cual no quita de que hayan comunidades y que haya una nación que siga viviendo su día a día y que haya mucha gente que esté feliz en sus lugares. Esto es un tema importante, no se está luchando por un ideal, no se está luchando por una realidad del pasado. Se está luchando simplemente para seguir viviendo lo que ya se vive. Sí, porque también esa vida es la que nos permite de alguna forma estar bien, estar en armonía con uno y con la naturaleza es lo que también permite resistirse a no seguir siendo invadido, a no permitir que el territorio siga siendo saqueado. Claro, incluso desde un punto de vista egoísta, aunque no sea el caso, los motivos y las motivaciones sobran para resistirse a todo este embate. Y cuando uno ve eso, y no solamente es por las comunidades, es por pensar en la vida, y cuando uno piensa, cuando uno defiende el agua, cuando uno defiende el territorio, no es solo para uno, sino también es para que esto es para la vida finalmente de todos, porque el agua nos sirve a todos. O sea, y los que están por venir. Y los que están por venir, porque si el mapuche defiende el agua, no es solamente para él, y que muchas veces se tiende a confundirse, no, pero es que los mapuches son conflictivos, que hacen esto por esto otro, y finalmente va en beneficio también del que está en la ciudad. Que es una de las grandes críticas que también han recibido los mapuches, lo iba a mencionar antes, se lo acusa de vago, de que no trabaja, cuando lo que estás comentando, que la vida en una comunidad está lejos de ser una vida de vagancia. No, por supuesto. Es una vida de autosuficiencia. Se trabaja todo el día, la gente vive como cualquier otra persona, son trabajos distintos, pero se trabaja todo el día, ¿no? No es que uno se vaya al campo y diga, me voy a descansar. Eso es una mentira. No hay nadie que vaya, no hay un supermercado donde comprar todas las cosas preparadas. No, o sea, de hecho se produce la papa, como decía, se producen los cereales, las verduras, hasta las medicinas. Hay fruta, medicina, el tema de para quienes consumen carne, por ejemplo, encuentra la carne, encuentra el huevo, o sea, todo te lo da el campo. Pero no es que te lo dé así como que sea algo mágico. Evidentemente. Sino para eso hay que trabajar. No es el jardín del Edén del catolicismo. No el jardín del Edén ni nada por el estilo. Hay que trabajar, hay que levantarse todos los días a trabajar para poder comer al día siguiente. Natividad, me estuviste mencionando que se ataca a los niños y se ataca a las mujeres. ¿Eso es un tema en sí o era simplemente una manera de hablar? En el último tiempo ha sido complejo el tema de los niños. Sí, es un tema que está sucediendo hoy en día. ¿Y esto cómo es? Bueno, dentro de todo, lo que pasa es que igual como se vive dentro de la comunidad, y por supuesto en la comunidad hay niños, adultos y todo lo que queramos ver, no sé, viene la policía y se dispara a quien encuentra en el camino. O hace controles de identidad al niño, a cualquier niño que se le dio la gana. Entonces todo eso provoca que los derechos de los niños se vean vulnerados. De hecho, hace poco tiempo se empezó a disparar en una escuela. ¿Quién empezó a disparar en una escuela? La policía. ¿Por qué entró a una escuela? La policía, porque entró a una comunidad y dentro de la comunidad había una escuela. ¿Una escuela oficial? Una escuela oficial, instalada del Estado. Un jardín infantil al lado, al frente una posta rural, donde una especie también no se van a hacer medicina occidental.
Una sala de primeros auxilios, sí, o sí. Una consulta médica. Una consulta médica, por decir algo. Entonces estaba rodeado de niños y ellos iban a allanar, iban a buscar personas a las comunidades. Entonces, personas buscadas por ellos. Claro, por ellos. Entonces se ponen a disparar en cualquier parte. Pero entran armados a un colegio. Entran armados. Lo cual incluso para la ley chilena debe ser ilegal. Sí, de hecho es ilegal. Entrar en la policía, en las fuerzas del orden, en casi ningún país del mundo tienen acceso, mucho menos armados. Es que claro, o sea, ellos dicen no entramos a la escuela, pero la escuela, o sea, ellos se pusieron a disparar directamente, o sea, todos los niños estaban con balas de plomo y además el tema de los gases lacrimógenos. Los gases, las bombas lacrimógenas. Entonces, provocó también que muchos niños estuvieran ahí con problemas de respiración, todos los niños llorando. ¿Niños de qué edad además? Niños, o sea, desde los 3, 4 años en adelante, hasta los por lo menos 14 años. Entonces la escuela estaba llena de niños, había gente que se estaba atendiendo en la posta, el jardín infantil, que tiene niños muy, muy pequeños. En otro momento se meten a otra escuela preguntando por la familia de esos niños, se interrogan a los niños en la escuela, que también es un problema, porque cómo los directores van a autorizar de que se pueda interrogar a niños. Pero había un juez que había autorizado todo esto. Hay veces en que los jueces autorizan y hay otras veces que no. Entonces esto no es un caso aislado. No es un caso aislado. No, el tema de los niños es un tema preocupante al día de hoy por nosotros y por otras organizaciones que trabajan con la niñez. ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo no se está protegiendo a los niños? Hace muy poco también unos niños salen del colegio que pertenecen a una comunidad en una ciudad, no estamos hablando ni siquiera del campo, en una ciudad salen de su liceo o un colegio, se van en dirección hacia su lugar donde están, se les persigue porque son hijos de dirigentes mapuches, se les persigue y se lleva como un sitio eriazo, un sitio donde solamente podían ver ellos, donde nadie más veía. Un sitio alejado, pero en medio del campo, en medio de la ciudad, pero un sitio donde no es visible para poder que las demás personas pudieran ver, con árboles alrededor, con todo esto en toda ilegalidad. Todo esto dentro de la ilegalidad. Y posteriormente a esos niños se les empieza a preguntar por sus papás, incluso se les empezó a revisar sus mochilas, que eso no está permitido, eran todos menores de edad. Claro. Además se le obliga a que se desvistieran, incluso uno de los niños dice que se les tocó por parte de un carabinero, por parte de la policía, y entonces los niños quedan, aparte de los allanamientos que tienen que vivir por todo este proceso que se ha dado, también enfrentarse en la misma ciudad a estos temas, que son violentos. Y si ya de por sí el marco legal que permite acusaciones del terrorismo, que permite un montón de excesos, es un marco legal violento, a eso se suma en toda ilegalidad incluso Sí. Desde el punto de vista del Estado, el acoso policial. Sí, de hecho menores de edad en la última, durante que fue muy mediático la operación Huracán, menores de edad también tenían intervenido su teléfono, porque a ellos se le acusa a un grupo muy grande de dirigentes mapuche, incluido a niños, se le estaba acusando de una asociación ilícita terrorista. Estos dirigentes mapuches, cuando hablamos de dirigentes mapuches, ¿qué es un dirigente mapuche? Es una persona que ¿Es un partido político? No. Los dirigentes mapuche, lo que pasa es que igual dentro del pueblo mapuche hay muchas comunidades, muchos lugares comunes, por compararlo, una especie de comuna. Claro. Entonces hay representantes de esos lugares que reivindican su derecho como mapuche, no solamente el derecho al territorio, sino también el derecho a la salud, el derecho a la justicia, el derecho a educación y todos los derechos que se reivindican por esa persona que es como el vocero o portavoz de esa comunidad o de una determinada organización. Y a ellos a todos se le acusa, a muchos se le acusa de integrar una asociación ilícita terrorista, como digo, incluido a niños.
donde se interviene en sus teléfonos con autorización. Eso fue con autorización de un ministro, Ya no de un juez. ya no de un juez, sino de un ministro, porque además se le aplica otra ley, que es la ley de inteligencia, donde hay que pedir autorización a un ministro de una corte. El ministro autoriza y de un día para otro, sí, muchos detenidos. Muchas personas. ¿Cuál es el objetivo de esta relativa organización terrorista? ¿Cuáles son sus acciones? Las acciones de las cuales se le acusaba de haber quemado camiones forestales o camiones. Esa era la... Vandalismo, Claro, terrorismo. sí. Se le acusaba y que entre ellos, dentro de los mensajes que ellos que se enviaban entre ellos, era como, oye, te felicito porque quemaste estos camiones, oye, qué bueno, como esas cosas. A través de los mensajes de texto, mensajería de WhatsApp, mensajería de Telegram, mensajería de Facebook, donde aparecían estos mensajes, según la policía. Eran mensajes que ellos enviaban, por lo tanto había que tomarlos presos. Entre esos se habló incluso de un tráfico de armas con Argentina, se empezó a vincular, el subsecretario del Interior viajó a Argentina en el gobierno de Bachelet. Que se supone que es el gobierno de abertura democrática, sí. El gobierno de la izquierda progresista. Sí. De acuerdo. Se viaja a Argentina y empieza a vincular con todo, ¿no? Hay que el tráfico de armas entre Chile y Argentina, que los mapuches están ahí haciendo tráfico de armas. Después de eso, hay un problema que se provoca entre la Fiscalía, el Ministerio Público, con la policía, donde hay unos problemas donde se le acusa temas más bien por líos entre pareja, una cosa así, que se le acusa de que una de las funcionarias de la Fiscalía estaba entregando información. A los mapuches. A los mapuches. Entonces hay un problema entre los funcionarios policiales y la Fiscalía, y ahí recién sale de que la policía le insertó los mensajes a los celulares de las personas. Que esos mensajes nunca fueron... Esos mensajes nunca existieron, pero fueron artificialmente... Nunca existieron, sí, nunca existieron, y que la policía fabricó finalmente esta causa y que los tuvo en prisión preventiva. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 meses aproximadamente. Menores de edad. A los menores no lo incluyeron, pero todos los adultos sí. Sin embargo, pero dentro de todo lo que se pudo ver dentro de las carpetas de investigaciones es que también habían estado investigados los menores, solamente que no se les formaliza. Claro. Se realiza todo el trabajo de espionaje, sí, pero extraoficialmente. Sí. Según, porque en realidad como se fabricaran todos esos mensajes, entonces uno ya no sabe si... Es interesante el punto también de que sea Argentina un proveedor de armas, sí, a Chile, sí, cuando Chile debe ser el país que retiene más armas de todo el conjunto de Sudamérica, quizás sacando el caso de Brasil, que es un país que tiene cientos de millones de habitantes, pero si no, digamos, no... La necesidad de una persona de conseguir armas no va a ser ir al país menos armado, a su país vecino, sino claro, al interior del propio país. Entonces se crea todo eso, siempre se habló de un montaje, de que se hacían además el tema de los camiones, los seguros que cobran es muy caro, y además puede haber más intención sí, además como se da en un contexto, además que de estos procesos de recuperación de tierra y todo lo demás, entonces el seguro es mucho más caro. Entonces lo que uno puede ver que finalmente que sean todas acciones intencionales. Que aparecen camiones quemados, se acusan a mapuches. Es que lo paradójico además, lo paradójico de cuando estos camiones se queman, solamente se quema la parte de adelante, la madera nunca se quema. Entonces es bien extraño. Lo cual sería bastante casi ridículo para uno, sí, cuando hay una motivación medioambiental o de... Entonces es bien extraño, y como te digo, por primera vez es que de parte de la defensa, de parte de los propios imputados, de parte de todo, por primera vez es que se puede comprobar, a pesar de que muchas veces lo denunciamos, por primera vez
es que se puede decir de las partes, de todos los lados que lo miremos, es que aquí hubo un montaje. Claro. Sí, yo en lo particular me puedo reír, pero hablándolo ahora a 20.000 kilómetros de distancia, pero evidentemente la situación está lejos de... Está lejos de ser un chiste, como digo, está lejos de poder reírse porque implica periodos de prisión preventiva. Y la prisión no es un lugar donde bueno, llegué a la prisión, que bien estoy acá. Es perder la libertad, y como mapuche es mucho más grave perder la libertad. O sea, no quiero ponerlo, en realidad no quiero poner que sea para uno más complejo. Pero perder la libertad para cualquiera va a ser un problema. Y en el caso mapuche es mucho más grave porque provienen de comunidades que tienen que ir a las ciudades a visitar a sus familiares, un desgaste tremendo para los familiares, para la propia comunidad. Gente que de todas formas en prisión no puede ni hacer sus ceremonias, ni puede vivir. Claro, se implica la pérdida de muchas cosas. Y no solamente eso, sino también lo que implica para la familia poder entrar a una cárcel, lo violento que es poder entrar a una cárcel. Entonces es sumamente complejo. Y además cómo se estigmatiza a través de todos los medios, todas las caras de los dirigentes empezaron a aparecer en los medios nacionales. Si todos los días, a cada rato, ¿no? Así como extra, Operación Huracán tomó detenido a tanto, acusados de terrorismo porque estaban haciendo una asociación ilícita terrorista, aparecían los rostros de estos dirigentes por todos lados como terroristas. Más allá de que luego las causas judiciales no den nada, no hay una reparación posible. No hay ninguna reparación, porque además cuando se comprueba de que efectivamente hay un montaje, los medios al día siguiente no aparecieron diciendo, simplemente callan. Claro. No aparecen diciendo, no, es que se equivocaron, hoy día se sobreseía esta causa, no había delito, estas personas no eran. Entonces no aparece nada de eso. Hay una complicidad directa entre el aparato judicial, las empresas y los medios de prensa. Sí. No, lo que la prensa ocupa un lugar muy importante en estos días. Y fue bastante complejo, o sea, bastante difícil, porque además hubieron muchas familias, además, hermanos presos, papá e hijo. Entonces toda la familia también provoca una situación de conflicto. Entonces, ¿cómo dividir para seguir gobernando? Claro. Que también empieza a separar esa persona, ese representante, ese huerqueno, ese mensajero ya deja de hacer su trabajo, o ese lonco que está a cargo de la comunidad ya no puede ejercer porque está en la cárcel ahora. Entonces, ¿quién queda como la comunidad igual un poco abandonada en esos casos? Entonces, es difícil también. Entonces, pero como digo, por primera vez, pero si no hubiera sido por ese conflicto que se provoca entre la policía y la fiscalía, esto jamás se hubiera salido. Claro. Y lo más probable es que haya muchas causas que han sido así. Que han sido de esta manera. Que han sido fabricadas de esta manera. Con mensajes incrustados, y hablamos de WhatsApp, hablamos de Telegram, ¿sí? También. Sí. Aplicaciones que están reputadas de ser encriptadas, donde siempre hay una polémica mediática por la que los servicios de inteligencia no pueden acceder, no tienen derecho, técnicamente no pueden hacerlo. Sin embargo, aquí con toda facilidad había un acceso a toda la mensajería que ha sido incluso modificada. Sí. Y en ese contexto vienes a Europa. En ese contexto que vengo acá. Porque también es de un equipo, si bien es cierto, nosotros nos hemos ido integrando en el último tiempo, porque además una generación muy nueva de abogados mapuche, pero hay gente que viene trabajando hace muchos años este tipo de causas. Y que durante todo este tiempo han podido evidenciar lo que ha pasado, y que no es gente mapuche. Y que claro, porque también de repente dicen, no, pero es que no es objetivo en lo que está diciendo. O sea, hoy día todos los abogados que han trabajado antes que nosotros llegáramos no eran mapuches. Y ellos, o sea, llegaban a la misma conclusión que hemos llegado nosotros. Y siguen estando trabajando en estas causas, porque también le parece que es muy injusto lo que está pasando. Es muy grave lo que pasa. O sea, quienes creen en el mundo del derecho creen que es una situación muy grave lo que pasa. Que el estándar de prueba para poder condenar a un mapuche es muy bajo. O
sea, cualquier mapuche hoy día podría ser, primero, cualquier persona podría ser acusada de terrorismo, porque es una ley que es muy amplia en el concepto de terrorismo, que define el terrorismo como muy amplio, por lo tanto cualquiera de nosotros, de forma ambigua, entonces cualquiera de nosotros podría ser acusado de terrorismo y ser condenado. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. O sea, cualquier chileno además podría ser condenado por terrorismo, con este nivel de prueba además que se requiere para poder condenar o imputar este delito. Cualquier persona hoy día podría ser condenado a penas muy altas. O sea, la última condena, como te menciono, es de 18 años. 2 personas condenadas a 18 años. ¿Por haber hecho qué? Se le acusa de haber... sí, siempre del costado formal. Sí, no, se le acusa desde el ámbito ámbito formal, sí, desde el ámbito formal se le acusa de un incendio con resultado de muerte. Y que para poder condenar a estas personas solamente se usó el testimonio de la policía, que un testigo le habría dicho que eran esas las personas. O sea, se recupera un testimonio, se lo adapta como propio dentro del marco policial y se valida como testimonio. Sí. Entonces el policía va a hay decir, ninguna otra prueba. Esta persona me dijo que esta Aurora era. No hay ninguna otra prueba. No hay otra prueba, ¿por qué? Porque además en este caso sucede una situación distinta, que ese testigo, frente a un juez de garantía, o sea, una persona, alguien que debe garantizar todos los derechos del imputado, claro, declara ante el tribunal y le dice que a él lo torturaron para que diera ese testimonio. Incluso es una persona que tiene muchos problemas de aprendizaje, no sabe ni leer ni escribir. Y va a firmar una declaración. Y va a firmar una declaración. Puede haber hecho nunca. Para inculpar a esas personas que ya están condenadas. Y luego esta persona se retracta y dice que lo claro, que pudo haber dicho lo hizo bajo tortura. Sí. Policial. Sí. Sin embargo, la condena que queda él firme. dice que yo nunca dije eso. Y la condena a mí lo único firme. que me dijeron, dijo este testigo, que firmara. Sí, digamos, es caso de libro, no. Sí. ¿Y esa condena está firme? Esa condena está firme. Hay una persona en prisión. Hay 2 personas. 2 personas. 2 personas. Condenados a 18 años. Condenados a 18 años. Exactamente. Por eso te digo, el estándar de prueba para poder condenar es muy bajo. Ni siquiera ese testigo fue a decir en el juicio oral, decían, ese testigo protegido hubiera ido a decir por último, como lo hacían antes, y esa persona iba, declaraba en el juicio, claro. Pero ahora ni siquiera se dio eso. Y igual encontramos a los condenados. A él también lo condenaron como delator compensado. Él quedó condenado a 5 años. ¿Por un falso testimonio o por haber un falso delatado? Testimonio. Pero ¿cómo puede condenarse por falso testimonio si fue la única forma de prueba para condenar a 2 personas? Estamos en esa situación, en ese mamarracho judicial. Sí, y están los 3 condenados, con la diferencia que hay 2 que están a 18 y el que quedó a 5 años. ¿Por qué? Porque según la Fiscalía y según el tribunal, él colaboró con la investigación. Él colaboró, dijo lo que había pasado, entonces como dijo lo que había pasado, le damos 1 año menos. Claro, se le reduce la pena. Se le reduce la pena, exactamente. Ese es el nivel actual de seguridad judicial con el cual tienen que vivir los mapuches. Sí. Entonces es grave. Es grave porque es muy fácil poder condenar, aunque sea por delito común, porque en principio igual habían sido condenados a presidio perpetuo. Y llegando ya a la Corte Suprema dijo que no era terrorismo, que era delito común, por lo tanto le bajó a 18 años. Pero por el testimonio de un policía finalmente, ni siquiera el testigo fue al juicio. Claro, yo puedo estar tentado de preguntarte si esto va a haber una apelación en instancia superior y evidentemente con la negativa más que predecible de cualquier instancia chilena, si será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo que ya Chile y Argentina no hacen caso a los fallos internacionales, la extradición de Jones Walla lo muestra. Sí. Pero de todas formas sería anecdótico en el marco de este caso particular. La realidad es que de esto es capaz el Estado ahora mismo. Sí, de esto está siendo capaz, de esto
está pasando, la defensa, los encargados de las causas van a presentar las denuncias que correspondan, porque además nos toca que son representados nuestros, de dos abogados que han venido trabajando este tema hace muchos años. Entonces es muy complejo también para ellos, o sea, personas que también creen en el mundo del derecho, entonces encontrarse con situaciones tan graves, para ellos es complejo, es sumamente difícil, porque no lo esperaban. ¿Son discriminados los abogados que abrazan este tipo de causas en su día a día? ¿Por sus colegas, por el resto del aparato judicial al que se supone ellos pertenecen? Dentro del aparato sí, o sea, la mayoría de los, por decir en su totalidad, los abogados que trabajamos en este centro de investigación hemos sido investigados por algún delito o al menos hostigados por parte de la policía. ¿Y el mundo de sus por parte colegas? De la policía o por parte también de otros que pertenecen al sistema judicial. En el caso de una colega que fue... que a ella se le saca se termina un proyecto, termina en la corte, termina un proyecto sobre atención con pertenencia cultural a usuarios mapuche, por el solo hecho de que ella pertenecía a la organización y porque era abogada de una causa donde se estaba acusando de terrorismo. Entonces también hay varios problemas que provoca, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no está pasando porque... O sea, si hay un abogado que pertenece a nuestra organización y que está haciendo defensa, está siendo perseguido, está siendo hostigado por la policía o por la fiscalía que lo está investigando porque supuestamente cometió algún delito. De hecho, el año pasado se nos investigó por esta misma causa, por la cual ahora estos hermanos fueron condenados, se nos investigó al menos a 3 abogados de la organización y a otros abogados también que trabajan en este tipo de defensa. De que estábamos pagándole a los testigos y grandes sumas de dinero, en realidad yo no sé, por favor, o sea, ¿de dónde puede salir ese financiamiento? ¿De dónde puede salir ese financiamiento? ¿De dónde lo vamos a sacar? Del terrorismo internacional, evidentemente. Entonces, como que no sé o sea, no sé qué estarán pensando, dónde se les pasó por la cabeza, o sea, ofreciendo una cantidad de dinero que era para nosotros era imposible de obtenerla, y más para no le pagar un testigo, o sea, y eran lugares donde a mí personalmente se me acusaba de lugares donde yo nunca había ido. Entonces, nunca había, por ejemplo, se decía que yo había ido a una reunión a ofrecerle plata a una comunidad y porque para que hablaran, para que fueran a testiguar en contra de una persona. Yo nunca he ido a una de esa comunidad, no sé, como, pero igual tuve una causa. Sí, evidentemente el daño de la imagen va a quedar hecho, más allá de que no pueda haber ningún tipo de... Sí, no había ninguna relación relación legal. Sí, pero personalmente es como ya, miren, la verdad es que como cuando uno pertenece ya a una comunidad uno sabe que esto le puede pasar. Entonces tampoco fue así como ya, pero claro, o sea, con ese estándar de prueba para poder condenar uno dice, o sea, en realidad estamos... Hay un nivel de estrés grande también para el profesional que trabaja. En realidad, o sea, con lo que pasó ahora es como decir, sí, o sea, estos son capaces de imputarnos algún delito, incluso de que nos condenen. Entonces también hay una persecución a los abogados defensores. Como digo, no solamente de la organización a la cual pertenezco, que todos hemos sido hostigados o perseguidos en algún momento o acusados de algún delito, sino también a otras personas que se dedican también a la defensa de personas mapuches. Todos hemos pasado por eso. Y que también es grave porque no, o sea, uno hace una labor más bien técnica, ¿no? No solo a los mapuches, sino a quienes participen de su cotidianidad y a quienes puedan tomar su partido. Sí. Sí, o sea, se está viendo, o sea, como te digo, con los abogados que no son mapuches y que están haciendo defensa de los mapuches, igual se les está persiguiendo. Y en este contexto en el que estás ahora viniendo aquí a Europa, ¿hay previstas otras actividades afuera de Francia? Sí, otros países que me va a tocar visitar.
en la cual igual nos invitaron como organización para exponer lo que está pasando, cómo vemos la situación hoy día desde el ámbito de la criminalización, qué está pasando, cómo se está condenando, cómo se está investigando, a quiénes se está investigando, entre eso, o sea, en la denuncia también de estas situaciones que ya te he comentado, porque se está aplicando la ley antiterrorista, esta ley que además solamente se aplica a personas que pertenecen al pueblo mapuche, que en realidad además es una ley que es de la dictadura, o sea, no es que uno dice no, porque nosotros no hay, porque no los demás, es una ley que en realidad ni siquiera debiera existir. Entonces, pero que está hecha, que no se ha derogado, pero que se aplica a los mapuches. ¿Era el objetivo inicial de esta ley en el marco de la dictadura de Pinochet o la ley estaba quizás enfocada a cualquier actividad subversiva, entre comillas, que pudiera haber en esa época, actividades políticas o sociales? Sí, o sea, en esa época estaba hecha a quienes se oponían a la dictadura, estaba hecha para ellos. Claro, ahora quedó reducida, digamos que reducida. la dictadura en este sentido terminó para los que no son mapuches. Ahora yo no sé si ha terminado solamente para los que son mapuches, para los que no son. En realidad yo creo que hay una gran... También seguimos en un país donde sigue la constitución de Pinochet. Y donde Pinochet fue senador vitalicio hasta su muerte. Sí. A pesar de que ha estado preso en otros países. Sí, o sea, sigue el país donde la dictadura está presente. O sea, claro. No ha terminado, según nuestra percepción.